Shavuot. ¿Qué se nos ocurre cuando pensamos en la Torá, Misajín? Los relatos bíblicos de Adán y Java, Noá, los patriarcas y las matriarcas, Moshe y el Éxodo. ¿Acaso el intrincado sistema de leyes y rituales que la Torá prescribe, o pensamos en la Torá en términos más globales, como la fuerza espiritual más influyente y más extendida que existe en el mundo, la cual introdujo el monoteísmo y los valores básicos de la moralidad, la santidad de la vida, el jese, que es la bondad y ayuda mutua, y la educación? Shavuot, Misajín, es la moed en la cual celebramos la entrega de la Torá. ¿Qué es lo que la Torá significa para nosotros, Misajín? Para poder responder a esta pregunta debemos de entender primero un tema diferente. ¿Por qué Elohim nos entregó la Torá? ¿Por qué podría desear el Creador del universo entregar su sabiduría divina a hombres mortales? Bueno, la respuesta es que Elohim nos entregó la Torá para manifestar su presencia incluso en nuestro mundo físico. La Torá nos enseña que todo este mundo físico fue creado para servir como un medio para el crecimiento espiritual de la humanidad y para el cumplimiento de los mandamientos de Elohim. En vez de decirnos que debemos alejarnos de lo mundano, que es lo que exige una percepción común de la espiritualidad. La Torah nos dice, Misajín, que debemos abarcar lo mundano, utilizarlo y elevarlo, convirtiéndolo en un vínculo que nos permita lograr la santidad. Al estudiar la Torah del Boreolán y observar sus mandamientos, somos capaces de desarrollar una conexión con Elohim, lo cual, Misajín, es la esencia de la espiritualidad, la Torah. Por lo tanto, es el medio para infundir divinidad en nuestro mundo físico, que es lo que le otorga significado y propósito a nuestra misma existencia. ¿De qué se trata Shavuot, Misajín? Bueno, la cara más conocida de la Moed de Shavuot es su rol, como la conmemoración de Ma'amá Har Sinai, cuando Elohim le entregó la Torá al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Lo interesante, Misajín, es que la Torá misma describe a Shavuot en otros términos y no menciona la entrega de la Torá que tuvo lugar ese día. La Torá define a Shavuot como una moed que celebra la culminación de la cuenta del Omer. ¿Recuerdan? La cuenta de 7 semanas entre Pesa y Shavuot. ¿Sí? En Shavuot se realizaba una ofrenda especial de 2 hogazas de lejen. La Torá también menciona que Shavuot es la moed que celebra la cosecha de los primeros frutos, Bikurín. Incluso encontramos en el Talmud que Shavuot es el día en el cual Elohim juzga al mundo y decreta qué cantidad de frutos producirán los árboles durante el siguiente año. Aunque estos temas pueden parecer muy dispares, algunos de ellos de hecho están conectados con el tema de la entrega de la Torá. La Moed de las semanas, fiesta de las semanas, la Torá nos ordena, Misajín, contar 50 días, comenzando el segundo día de Pesaj, y celebrar la Moed de Shavuot, el 50º día en la Moed de Shavuot. La Torá nos ordena llevar una ofrenda especial de 2 hogazas de lejen horneados con harina de trigo. Vayikra, Levítico 23,
capítulo 23, verso 15 al 21, la cuenta del Homer y la ofrenda de las 2 hogazas en Shavuot, que dice, y contarán 7 semanas completas desde el día posterior a Shabbat, que es Pesach, desde el día en que traes el Homer, Hatenufá, la ofrenda alzada o mecida. Debes contar hasta el día siguiente al plazo de las 7 semanas, 50 días, y ofrecerán una nueva oblación al Todopoderoso de 2 hogazas. Para ello traerán de sus moradas lejen, panes, para ofrenda alzada, 2 hogazas hechas de 2 décimos efa de harina fina de semola o solet, horneados y leudados. En Devarim, capítulo 16, verso 9, la cuenta de las semanas entre Pesa y Shabbat, dice, 7 semanas has de contar desde el momento en que se pone la hoz por primera vez sobre los cultivos. Comenzarás a contar 7 semanas y observarás la fiesta de Shavuot para el Todopoderoso tu Elohim. Las ofrendas voluntarias que entregues deben de ser acordes con la cantidad que Boreolán tu Elohim te haya bendecido, y te regocijarás delante del Todopoderoso tu Elohim. Misajín, de hecho, el mismo nombre Shavuot significa semanas, que utiliza la Torá para referirse a la Moed o festividad. Se refiere al hecho de que representa la culminación de un proceso de 7 semanas. Menorá Jaor o Jamaor, la luminaria 3, sección 5, el capítulo 1. El nombre Shavuot, fiesta de las semanas, se refiere a la culminación de la cuenta de las 7 semanas o del conteo del Homer. La Torá Misajín llama a la Moed, la fiesta de Shavuot, semanas, porque tiene lugar cuando se completan las 7 semanas. Esta es también una explicación para el término Aseret, que utiliza el Talmud para referirse a Shavuot, literalmente Aseret, significa la finalización o la detención de algo. Y de acuerdo con el Ra Leví Yisach de haber dicho, esto se refiere al hecho de que en Shavuot concluimos o detenemos la cuenta del Homer. Kedusha Leví Shavuot, ¿por qué también se llama Shavuot Aseré o finalización? Bueno, porque tiene lugar al finalizar la cuenta de la 49 días del Homer. Cuando estaba en Lutania, una vez le preguntaron haber dicho por qué la fiesta de Shavuot también es llamada Aseret. Este nombre no se usa en la Torá excepto para referirse a Shemini Aseret, el último día de Sukkot. El Ramban Maimónides lleva esta idea todavía un paso más adelante, al explicar que Shavuot es llamado Aseret porque es la conclusión del periodo de tiempo que comenzó con Pesa, tal como Shemini Aseret concluye la festividad de Sukkot. En Ramban Vayikra 23:33, Shavuot es llamado Aseret porque concluye el periodo de tiempo que comenzó con Pesa, tal como Shemini Aseret concluye con la festividad de Sukkot. Él nos ordenó observar la Moed de las Maxot durante 7 días con santidad al comienzo y al final. Y él contó 49 días después de esto. Y él santificó el 8º día, es decir, el día siguiente al cumplimiento de las 7 semanas, como en el 8º día de la festividad de Sukkot, y los días que se cuentan en el medio como Hol HaMoed, los días intermedios entre el primero y el último día de Sukkot. El 50º día es el día de la entrega de la Torá, cuando él le mostró al pueblo su gran fuego
su gran fuego, y ellos oyeron su palabra desde el fuego. Por esta razón nuestros jajamín de bendita memoria siempre llamaban a Shavuot Aseret, porque es equivalente al octavo día de Sukkot, el cual es descrito para la Torá de esta manera. Así el Ramban explica que Shavuot está intrínsecamente ligado con Pesa, y que todo el periodo del Omer, que comienza con Pesa y culmina con Shavuot, constituye en Emet una larga festividad. De esta manera, los 49 días del Omer son como los días de Hol HaMoed, los días intermedios de la festividad de Sukkot, los cuales unen al primer día de Sukkot con Shemini Atzeret, pero que es tan significativo respecto a la finalización de las 7 semanas del Omer. ¿Y qué relación tiene con Matan Torah? Bueno, la respuesta es que los 49 días del Omer tienen el objetivo de conectar la Moed de Pesa con Shavuot, conectando los milagros de el Éxodo con la entrega de la Torá. Los días del Omer son una cuenta regresiva hasta Shavuot. El Sefer Hajinu, Misbah número 306, debido a que la Torá es la esencia del pueblo Yehudí, y fuimos redimidos en Pesa para que podamos aceptar y cumplir la Torá, se nos ordenó contar desde Pesa hasta Shavuot para demostrar nuestro gran deseo por recibir la Torá, porque la esencia misma del pueblo Yehudí es solamente la Torá, y los cielos y la tierra y el pueblo judío fueron creados por ella. Y esta es la razón por la cual los judíos fueron redimidos de Misraín para que pudiéramos recibir la Torá en el monte Sinaí y cumplirla tal como Elohim le dijo a Moshe. Y esta será una señal de que yo te he enviado. Cuando saques al pueblo de Misraín, servirán a Elohim en esta montaña. Por consiguiente, dado que la Torá es la esencia del pueblo Yehudí, y por ella el pueblo fue redimido y logró el nivel de grandeza al cual llegó, se nos ordenó, Misajín, contar desde el día siguiente del primer día de Pesaj hasta el día en el cual fue entregada la Torá, para manifestar el enorme anhelo que tenemos en nuestros corazones respecto a este día, tal como un esclavo añora y cuenta los días hasta el momento en que será liberado, porque el hecho de contar demuestra que todo lo que la persona desea es llegar a ese momento. Sin embargo, Misajín, podemos decir que además de todo esto, los días del Homer deben de ser un periodo de introspección y mejoramiento personal. Al llegar a Sukkot, debemos de emerger de un extenso periodo de tiempo durante el cual trabajamos por perfeccionarnos a nosotros mismos, lo mejor de acuerdo a nuestras posibilidades, trabajando sobre nuestros rasgos de carácter y convirtiéndonos en personas adecuadas para recibir la Torá. Shavuot marca la conclusión de este periodo de esfuerzo espiritual y en consecuencia de despertar espiritualmente. Incluso en nuestra época, los 49 días entre Pesa y Shavuot deben de ser días de preparación espiritual. Después del primer día de Pesaj, nuestros antepasados se prepararon para recibir la Torá directamente de Elohim, y nosotros, en cada generación, también debemos utilizar estos días para prepararnos para Shavuot, para aceptar personalmente sobre nosotros la Torá nuevamente cada año. Intentemos comprender esto, Misajín. La idea novedosa que hay que entender aquí es que en la Torá, contar
no es una marca sentimental del paso del tiempo hasta llegar a la meta, sino construir esa meta. Contar es un trabajo. Contar significa dar cuenta de y desarrollar cada componente de un proceso en forma total, responsablemente y en su secuencia correcta. Solamente, Misajín, cuando cada detalle ha sido laboriosamente creado e integrado en el proceso mismo, se puede llegar a la meta deseada. Sefirah HaOmer es un cómputo, así la trascendencia de Shavuot, la Torah, no es alcanzada por un acto único que la construye, sino por una construcción deliberada y laboriosa de cada uno de los 7 días de las 7 semanas que llevan a él. Y cuando todo es realizado, Shavuot es el resultado. Misajín, ahora podemos entender por qué la misma conclusión del periodo del Homer garantiza el establecimiento de la Moed, de la festividad, hasta tal punto que tanto el término Shavuot como el nombre talmúdico de Aseret aluden a este aspecto de la Moed de Shavuot. El Homer es un periodo de intenso crecimiento, un crecimiento personal, y cuando llegamos a la culminación del Homer hemos completado un extraordinario proceso de transformación. Nos hemos convertido en adecuados receptores para la Torah. La Moed de la cosecha o la fiesta de la cosecha de los primeros frutos, además de ser culminación de la cuenta del Homer, la Moed de Shavuot marca un hito agrícola, el comienzo de la estación de la cosecha. Shemó 23:16, la ofrenda de los Bikurín, la fiesta de la cosecha de los primeros frutos, producto de lo que sembraste en el campo. La ofrenda de las 2 hogazas alude a este aspecto de Shavuot, porque el trigo es consagrado para este sacrificio desde el comienzo de la cosecha. El Homer era el comienzo de la cosecha de la cebada y la ofrenda de las 2 hogazas era el comienzo de la cosecha de trigo. Y por eso la Moed es llamada el día de los primeros frutos. Podríamos pensar, Misajín, que la cosecha debería ser una ocasión alegre solamente para los granjeros que realmente recogen la cosecha, pero el Midrash nos revela que cada miembro del pueblo Yehudim debe celebrar la Moed de la cosecha. Y observarás la fiesta de Shavuot para el Todopoderoso tu Elohim. Pero dice, la fiesta de las cosechas a través de los primeros frutos producidos. Podría pensarse, Misajín, que solo aquel que tiene producto de su cosecha tiene que celebrar la Moed o la festividad, pero que aquel que no tiene producción no la celebra. Por ello el verso enseña, Misajín, y observarás la fiesta de Shavuot para el Todopoderoso tu Elohim, ya sea que tengas o no productos de la cosecha. Como la festividad, Misajín, que marca el comienzo de la estación de la cosecha, Shavuot es también la primera vez que está permitido cumplir con la misma de Bikurín, llevar al templo o a la Kehilá los primeros frutos de las 7 especies y entregárselos al Cohen o al Roe, al que ministre allí en la Kehilá. Los Bikurín no pueden llevarse antes de Shavuot. Los residentes del monte llevaron sus bikurín antes de Shavuot y no fueron aceptados porque la Torah dice, la festividad de la cosecha de los primeros frutos del producto que sembraste en el campo. El día del juicio respecto a los árboles frutales,
el Talmud nos revela también otra característica distintiva de la festividad de Shavuot. La Mishnah nos dice que a lo largo del año hay 4 días en los cuales Elohim juzga al mundo en relación a las distintas cosas, aunque el día más conocido en este sentido es Rosh Hashanah, cuando se pronuncia un juicio general sobre todos los habitantes del mundo. Hay ciertos fenómenos naturales para los cuales se designaron días de juicio individual en Shavuot. Elohim decreta cuántos frutos producirán los árboles durante el siguiente año. Cada año hay 4 momentos en los cuales el mundo es juzgado en Shavuot respecto a los frutos de los árboles. Misajín, de acuerdo con algunos comentaristas, esto explica la singular ofrenda de las 2 hogazas que se lleva al templo o a la Kejilá en Shavuot. La Torá nos dice que en Shavuot hay que llevar 2 hogazas de lejen para que Elohim nos bendiga con respecto a los frutos de los árboles. Las 2 hogazas aluden al fruto del árbol porque la Torá llama al trigo un árbol, tal como está escrito, del árbol del conocimiento del bien y del mal, de acuerdo a la opinión que dice que el árbol del cual comieron en el jardín del Edén era de trigo. La Moed o la fiesta, la entrega de la Torá, el aspecto más conocido de la Moed de Shavuot es el hecho de que conmemora Ma'amah Sinai, el día en el cual Elohim le entregó la Torá al pueblo de Israel en el monte Sinaí. El día de la Moed de Shavuot, el momento de la entrega de la Torá. A diferencia de las otras Moadín o festividades, Shavuot no está identificada con un día específico en el calendario, sino como el día 50, luego de la ofrenda del Homer, comenzando el segundo día de Pesaj. Cuando se lleva el Homer, se cuenta 49 días y al día siguiente, el día 50, es Shavuot. Sin embargo, Misajín, es extraño que la Torá no mencione específicamente que la Moed de Shavuot es el aniversario de Mahar Sinai. Si este es el significado del día, ¿por qué entonces la Torá no lo menciona? Debemos preguntarnos todavía más. ¿Por qué se designó a la ofrenda especial de las 2 hogazas de manera tal que coincidiera con la fecha de la entrega de la Torá? ¿Existe alguna conexión entre esta ofrenda y el evento que conmemora Shavuot? Cuando dice en Vayikra 23:16, realizarás al Todopoderoso una ofrenda nueva de las 2 hogazas de lejen. Esto es una señal del día de la entrega de la Torá, porque cada día la Torá debe de ser nueva para la persona, como si ese mismo día él la hubiera recibido en el monte Sinaí. La razón por la cual la Torá no menciona explícitamente que ese es el día de la entrega de la Torá es porque Elohim no quería limitar la entrega de la Torá a un solo día, porque la persona debe sentir cada día del año como si ese mismo momento hubiera recibido la Torá en el monte Sinaí. De la misma manera, los Jajamín han dicho que las palabras de Torá deben ser para la persona nuevas cada día, y no como algo viejo que la persona ya no puede tolerar. La verdad, Misajín, es que de hecho cada día uno encuentra algo nuevo en la Torá. Por ello, Misajín, la Torá no especificó el día en que fuera entregada,
y solo se alude al hecho mediante la palabra nuevo, para enseñarnos, misajín, que la Torá es una ofrenda nueva cada día. Misajín, para celebrar la entrega de la Torá, se nos indica que debemos celebrar Shavuot como una ocasión verdaderamente festiva, completa con abundantes comidas festivas. De hecho, misajín, el Talmud nos dice que en Shavuot, más que en cualquier otra festividad, debemos celebrar con comida y bebida. El rabí Yehoshua dijo que es una misma alegrarse en la festividad de Yom Tov, como enseñaron rabí Eliezer. Dijo que en una festividad la persona debe de o comer y beber o sentarse y estudiar Torah. Rabí Yehoshua dijo que la persona debe de dividir el día, la mitad para comer y beber y la mitad para sentarse en el Bet Hamidrash a estudiar Torah, ambos fundamentos, su opinión en los mismos versos. Un verso dice, es un aserek, reunión de detención para el Todopoderoso. Tu Elohim, de Barín 16:8. Y otros versos dicen, debe de ser una seré para ti. Bamibar 29:35. Rabí Eleazar sostiene que estos dos versos indican que una festividad debe de ser dedicada o completamente para Elohim o totalmente para ti. Rabí Joshua argumenta que se debe dividir el día, la mitad para Elohim y la mitad para ti. Rabí Eleazar dice que todos están de acuerdo respecto a que en Shavuot también se requiere para ti. ¿Por qué? Bueno, porque es el día en que se entregó la Torá. Rashid dice que también es necesario para ti porque la persona se alegra con comida y bebida para demostrar que el día en el cual Israel recibió la Torá es agradable y placentero. Misajín, en un nivel simple es requisito de comer, beber y celebrar en Shavuot. Puede entenderse como una indicación de la gran importancia y significado que tiene la Torá para el pueblo de Israel. Shavuot es una festividad sumamente sagrada en la cual Elohim nos santificó con su Torá y sus mismos y nos eligió entre los pueblos para ser su pueblo elegido. Si no fuera por este día, Misajín, nos habríamos asemejado a Sodoma y a Gomorra, y los cielos y la tierra no habrían podido existir. Por lo tanto, Misajín, es adecuado regocijarse en este día. Es imposible no alegrarse, porque para nosotros la Torá y los mismos son mejores que todas las buenas cosas de este mundo y que toda la vida en el mundo venidero. Es interesante notar, Misajín, que tanto el hecho de estudiar Torá como la observancia de sus mandamientos tiene la capacidad de mejorar de manera notable la calidad de vida de la persona en este mundo. No hay una vida más dichosa, Misajín, que una vida dedicada a la Torá y a los mismos de Yuhei Bajei, tal como lo ilustra el Ra Aharón. Dio una vez una charla en la cual recalcó el hecho de que una persona que provee fondos para el estudio de la Torá disfruta en el mundo venidero de la misma recompensa que recibirán los mismos jajamín de la Torá que se dedican a estudiarla. Luego de esta charla se le acercó una persona muy adinerada y le preguntó, Rab, ¿para qué debo esforzarme en el estudio de la Torá? Es verdad que todo lo que debo hacer es realizar donaciones a instituciones de Torá y así tendré asegurada una recompensa inmensa en el mundo venidero.
El Rab observó a esta persona con una expresión sumamente seria y le respondió: es cierto que tu porción en el mundo venidero será la misma, pero tu vida en este mundo no tendrá ningún punto de comparación. Shavuot, temas claves de la sección. Shavuot marca la culminación de la cuenta del Homer, como ya hablamos, un proceso de 7 semanas de autoperfeccionamiento que nos prepara para recibir la Torá. El nombre Shavuot, semanas, deriva de este aspecto del día, y esta es también una explicación al hecho de que el Talmud lo llame Aseret, un día de detención, porque Shavuot es el día en el cual nos detenemos de contar el Homer. Shavuot, Misajín, tiene lugar al comienzo de la estación de la cosecha, y por ello en este día se ofrecen las dos hogazas y los bikurín. Estas misbot nos ayudan a centrar la atención y valorar el hecho de que nuestras ganancias anuales llegan de Elohim. En Shavuot Misajín, Elohim juzga al mundo y decreta cuántos frutos producirán los árboles durante el año que comienza. Esta es otra razón para la ofrenda de las dos hogazas en Shavuot. Lo más conocido, Misajín, es que Shavuot es el aniversario del día en el cual la Torá fue entregada al pueblo de Israel. Celebramos Shavuot de una manera particularmente festiva debido al gran significado que tiene la Torá para nuestras vidas y para el mundo. La Torá, Misajín, no menciona este tema de Shavuot para enseñarnos que la entrega de la Torá en realidad es un proceso que debe tener lugar dentro de cada uno de nosotros, cada día de nuestras vidas. Hablemos de la huella eterna de Har Sinai. Misajín, la revelación en el Sinaí que tuvo lugar en el día de Shavuot fue un evento fundamental en la historia del mundo. De hecho, es posible, Misajín, que sea el evento de mayor significación histórica que ocurrió alguna vez, que es tan significativo e importante respecto a la entrega de la Torá. Bueno, algunas de las maneras de las cuales la Torá le da forma a nuestras vidas y al mundo. Punto número 1, la Torá es el propósito de la creación. Cuando el pueblo de Israel aceptó la Torá en el monte Sinaí, tuvieron lugar repercusiones cósmicas. Todo el universo se vio afectado por esta decisión. De hecho, Misajín, todo el universo se vio mantenido por esta decisión del pueblo de Israel. Porque cuando Elohim creó el universo, lo hizo con la condición de que los israelitas finalmente aceptaran la Torá. En Jeremías 33:25, así dice el Todopoderoso: si no fuera por mi pacto de la Torá, día y noche no habría establecido las leyes del cielo y de la tierra. Rashi, con respecto a Bereshí 1:31, el mundo fue creado para este día especial en el futuro. El 6 de Sivan, cuando se entregaría la Torá. El día sexto, Misajín, la Torá agrega la letra Hei, la palabra El, al final de la creación, para aludir, Misajín, a que todo en la creación dependía del sexto día, hasta el sexto día, que es el 6 de Sivan, el día que estaba preparado para la entrega de la Torá. Misajín, podemos decir incluso que el estudio de la Torá es tan fundamental para el mundo que el hecho de que éste continúe existiendo solamente es posible gracias a la constante estudio de la Torá.
La verdad es que sin ninguna duda todo el mundo estaría vacío porque si aunque sea en un momento nuestra dedicación y nuestro estudio de la Torá no estuviera presente, todos los mundos, Misajín, tanto los mundos espirituales superiores como el reino físico inferior, serían instantáneamente destruidos y se convertirían en un vacío que Elohim no lo permita, Misajín. Si bien, Misajín, esto es cierto en un nivel general, también es cierto en un nivel individual. Sí, si el estudio de la Torá mantiene al mundo, pero también nos mantiene a nosotros como individuos. Shavuot, Misajín, representa la base del espíritu del pueblo Yehudí, el pueblo de Israel. Es la conmemoración de la revelación de la enseñanza con la cual Elohim, quien había llamado a Israel a una existencia nacional mediante su liberación física, ahora llama al cuerpo libre del pueblo a ser el portador de sus enseñanzas. Esto completó a nivel espiritual aquello que había comenzado de manera física en Misraín. Shavuot Misajín es en consecuencia la conmemoración de revelación en el monte Sinaí, el fundamento de la vida. Shavuot es el origen divino y la validez eterna de la enseñanza y la forma de vida que posee Israel como la Torá, la revelación o la ley revelada para ser guardada y cumplirla. Elohim llama a todo en la naturaleza y a la humanidad a cumplir su propósito. Educa a la humanidad respecto a su misión. Apunta a que las acciones humanas tengan como objetivo ser siervos de su voluntad y revela su voluntad para este propósito en particular. Elohim único es el legislador de Israel. La única tarea de Israel, portar y cumplir su Torah divina y ser un reino de Quanin y un pueblo Kadosh. La Torah viene de Elohim, es la razón de la existencia de Israel. Resolución, apegarse más que a tu propia vida, a su Torah, por cuyo cumplimiento Elohim hizo que nacieras en la casa de Israel. Esto lleva a tener temor reverente a nuestro Elohim. En Shavuot, Misajín, debemos reconocer que el estudio de la Torah es mucho más que un mero pasatiempo. La Torah es la razón de ser del pueblo de Israel y la esencia de nuestras vidas. Su estudio y su observancia es más que simplemente el cumplimiento de un grupo de preceptos. Es lo que define nuestro rol en este mundo, Misajín. En consecuencia, esta es tal vez la más esencial de todas las actividades que tenemos en la vida, porque es el propósito mismo por el cual Elohim nos puso en este mundo. Cuando decimos Naase Benishma, es el compromiso de ser un israelita, un judío. Cuando nuestros ancestros estuvieron en el monte Sinaí, ellos no simplemente firmaron en la línea punteada para aceptar la Torá. Más bien, Misajín, asumieron el compromiso de seguir la voluntad del Boreolán y cumplirla incondicionalmente. La declaración de Naase Benishma, haremos y escucharemos, resonó a través de las generaciones transmitiendo un mensaje muy claro cuando se refiere a nuestra relación con Elohim y a nuestra aceptación de la Torá.
No dudamos, Misají, ni esperamos hasta saber exactamente qué compromiso nos espera antes de aceptar la obligación que se nos impone. Por el contrario, declaramos nuestro deseo absoluto de aceptar la Torá y observar sus preceptos, confiando en que Elohim solo nos ordenará hacer aquello que es bueno para nosotros. En Shemó 24:7, el pueblo de Israel proclamó que tenía absoluta confianza en Elohim y en su Torá, y que decidían seguir los preceptos aún antes de comprenderlos completamente. Que dice, y Moshe tomó el libro del pacto y lo leyó a los oídos del pueblo. Y ellos dijeron, todo lo que el Todopoderoso ha dicho, haremos y escucharemos y lo entenderemos. Misajín, la aceptación de Israel de la Torá representa una voluntad singular de obedecer la voluntad de nuestro Elohim, lo cual resalta en contraste a la negación a aceptar la Torá por parte de los otros pueblos del mundo. La Mejiltá Yitro, primero Elohim le ofreció la Torá a otros pueblos que se negaron a aceptar sus normas morales. Elohim se reveló a sí mismo ante los hijos del malvado Esá y les preguntó, ¿quieren aceptar la Torá? Ellos preguntaron, ¿qué está escrito en ella? Él les respondió, está escrito, no matarás. Ellos le dijeron, el asesinato es el legado que recibimos de nuestros antepasados, de nuestro antepasado Esaf, tal como lo afirma el verso, por tu espada vivirás. Él se presentó ante los hijos de Amón y Moab, los descendientes de Lot, y les dijo, ¿quieren aceptar la Torá? Ellos preguntaron, ¿qué está escrito en ella? Él les respondió, no cometerán adulterio. Ellos le dijeron, nosotros somos producto de una relación adúltera, tal como dice el verso. Las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. ¿Cómo podemos aceptarla? Él se presentó ante los hijos de Israel. Perdón, aquí es un ticún. Él se presentó ante los hijos de Ismael y les dijo, ¿quieren aceptar la Torá? Ellos preguntaron, ¿qué está escrito en ella? Él les respondió, no robarás. Ellos le dijeron, esa es la bendición con la cual fue bendecido nuestro antepasado, tal como está escrito, porque yo he robado. Cuando él fue al pueblo de Israel con su mano derecha, le presentó al pueblo el fuego de la Torá. Todos abrieron sus bocas y dijeron, todo lo que Elohim ha dicho haremos y escucharemos. Naaseh benishma. Los pueblos del mundo se negaron a aceptar la Torá, justificando su negativa, argumentando que las exigencias de la Torá iban en contra de sus inclinaciones naturales. En otras palabras, Misajín, se negaron a subyugar sus propios impulsos naturales y sus deseos ante los requerimientos de la Torá. En cambio, ellos insistieron en mantener sus estatutos de vida y sus culturas, las cuales legitimizan comportamientos inmorales y malvados. Por otra parte, el pueblo de Israel enseguida aceptó la Torá de Elohim, comprometiéndose a cumplir sus mandamientos incluso antes de saber exactamente qué se esperaba de ellos. Al hacerlo, alcanzaron altos niveles espirituales. De hecho, de acuerdo con el Talmud, su absoluta aceptación de la Torá los colocó en el nivel espiritual de los malajim. En el Talmud Bavli, Shabbat 88a, la capacidad de actuar como malajim
Rabí Eleazar dijo, cuando los Yehudim dijeron, haremos, antes de escucharemos, una voz salió del cielo y les dijo, ¿quiénes les reveló a mis hijos este secreto que utilizan los malajín ministeriales? Como dice el verso, bendigan a Elohim, oh malajín de fuerza poderosa, quienes cumplen su palabra para escuchar la voz de su palabra. Primero ellos hacen y después escuchan. ¿De qué manera llegó el pueblo de Israel a alcanzar este nivel, Misajín? ¿De dónde obtuvieron la fuerza interior, la decisión y el entendimiento necesario para aceptar sin dudar la Torá? Cuando el pueblo de Israel estaban parados alrededor del monte Sinaí, la emet de la existencia de Elohim era clara como el agua. Implícitamente ellos comprendieron que había sido creados para cumplir con la misión que Elohim designó para el mundo. Una vez que comprendieron el propósito de su existencia, ya no cabía lugar a duda respecto a que se aceptarían la Torá, porque ya habían entendido que su única función en el mundo era servir a Elohim. La aceptación incondicional de la voluntad divina era simplemente una consecuencia de este reconocimiento. El hecho de decir haremos antes de escucharemos representa el concepto de la anulación completa ante la voluntad de Elohim. Este es el nivel de los Yehudim en el momento en que recibieron la Torá. Ellos se anularon completamente a sí mismos ante el Boré Olam, que es el significado de decir haremos antes de escucharemos. Incluso antes de haber oído de él algún mandamiento, ya estaban dispuestos a aceptar cumplir la voluntad de Elohim. Esta es una anulación completa de nuestros pensamientos y de nuestra voluntad para cumplir la voluntad de nuestro Elohim. Cuando el pueblo de Israel se elevaron hasta el saltado nivel de pronunciar su sumisión a la voluntad de Elohim, alcanzaron tal nivel de espiritualidad que lograron ver más allá del velo de lo material, que es que oscurece el verdadero significado del mundo. En el monte Sinaí, Misajín, los Yehudim, el pueblo de Israel, reconocieron que todo en el mundo debía subyugarse a la voluntad divina. Esta claridad de entendimiento los llevó al reconocimiento de su propósito en este mundo. Las personas que estuvieron en el monte Sinaí percibieron el mundo del alma con absoluta claridad, mientras que el mundo físico se alejaba a una distancia remota, generalmente ocupada por los asuntos espirituales. Un encuentro entre la Cajal de Israel y Elohim que tuvo lugar en este elevado nivel de espiritualidad expuso con claridad la conexión espiritual existente entre todos los judíos y el pueblo de Israel, al igual que la conexión existente entre Elohim e Israel. No fue un accidente que cuando Moshe volvió a contar los eventos del monte Sinaí en el Sefer de Barín, concluyera con la afirmación clásica de la absoluta unicidad de Elohim, la única entre Elohim y el pueblo de Israel, y la unión entre todos ellos. El Shema, que dice, oye, oh Israel, escucha. El Todopoderoso es nuestro Elohim, el Elohim es uno y único. La base de la emunaj para todas las generaciones, Misajín,
Parte del significado eterno de la revelación en el Sinaí es la base que sentó para la emunaj del pueblo de Israel en Elohim a lo largo del milenio siguiente. La revelación en el Sinaí fue un evento público donde fueron testigos en vivo y en simultáneos de todos los miembros del pueblo de Israel, alrededor de 2,5 millones de personas, todos los cuales experimentaron la presencia divina y vieron a Elohim revelarse a sí mismo y declarar que Moshe era el mensajero de su palabra. Este masivo evento histórico se convirtió en la base de nuestro conocimiento de la existencia de Elohim y de nuestra relación con él. Y cuando Elohim declaró que Moshe era su mensajero, el resultado inevitable fue que la Torá quedara autentificada ante nuestros ojos sin ninguna sombra de duda. Un evento de tan inspirador y apabullante que tuvo lugar en público ante millones de personas es una base sumamente poderosa para nuestra emunaj a través de las generaciones. En este respecto es una fuerza mucho más potente que todos los milagros y maravillas que pudo llegar a realizar cualquier profeta alguna vez en la historia. Ramban Maimónides, Iljo Yesodei HaTorah, las leyes de las bases de la Torah, capítulo 8, verso 1. Tan solo milagros no logran inculcar la emuná. El pueblo de Israel, Misajil, no creía en Moshe Rabeno debido a los milagros que él realizó. Alguien que cree debido a milagros siempre le queda cierto grado de duda respecto a que ese milagro haya sido realizado utilizando magia o hechicería. Todos los milagros que Moshe realizó en el desierto fueron efectuados para una necesidad específica, no para brindar una prueba de la credibilidad de su profecía. Cuando fue necesario ahogar a los egipcios, él partió el mar y ellos se hundieron. Cuando necesitaron comida, él trajo el man. Cuando estaban sedientos, él abrió una roca y brotó un manantial. Cuando el grupo que acompañaba a Corá negó su liderazgo, hizo que la tierra los tragara. Y lo mismo en relación a todos los otros milagros. Entonces, ¿por qué creyeron los Yehudim en Moshe? Debido a la entrega de la Torá en el monte Sinaí, donde nuestros propios ojos vieron y no otros, y nuestros oídos escucharon y no los de otros. El fuego y las voces y las antorchas. Y él se acercó a la nube y la voz le habló. Y nosotros oímos: Moshe, Moshe, diles lo siguiente. Esto es lo que dice el verso. Elohim habló contigo cara a cara. Y está escrito: Elohim no estableció este pacto con nuestros ancestros, sino más bien con nosotros mismos. ¿Y de dónde aprendemos que solo la entrega de la Torá en el monte Sinaí fue suficiente para probar la verdad de su profecía? Está escrito: pasaré delante de ti en una nube para que todo el pueblo de Israel pueda oír cómo hablo contigo, y también creerán en ti para siempre. De esto podemos deducir más bien que hasta ese momento el pueblo no tenía una emuná firme y continua en Moshe, sino más bien una creencia incierta, plagada de dudas y de preguntas.
¿De qué manera Har Sinai se convirtió en la base de nuestra emuná? En el monte Sinaí, el pueblo de Israel escuchó a Elohim hablándole y fueron testigos del hecho de que él nombraba a Moshe como su representante y su mensajero. Esto solidificó la creencia en la profecía de Moshe y en consecuencia también en la profecía de los profetas que habrían en el futuro. En Ezra, Shemot 19:9, antes de Matan Torah, el pueblo de Israel no tenía emuná completa. Pero luego de que todo el pueblo escuchara de manera simultánea hablar a Elohim y nombrar a Moshe como su mensajero, su emuná se volvió una certeza. En el momento en que cruzaron el mar de los juncos, había personas que dudaban respecto a la profecía. A pesar de que la Torá dice, ellos creyeron en Elohim y en Moshe su siervo. Y también Israel vio, esto no se refiere a todo el pueblo. Y por esta razón, Misajín, Elohim le dijo a Moshe, para que todo el pueblo me escuchen, dictarte los 10 mandamientos, y también creerán en ti, que tú eres mi profeta. A partir de ese momento, el pueblo reconoció la verdad de la profecía de Moshe. Misajín la Emunaj, en la revelación del Sinaí, instiló en el pueblo de Israel una creencia pura, completa y auténtica en Elohim y en su siervo Moshe. Esta emuná se mantendría en el centro de nuestra observancia de la Torá. La observancia de Israel se basa en una emuná que es completa e incuestionablemente clara para un judío. La existencia de Elohim, la divinidad de su Torá y la exactitud de la profecía de Moshe no son simplemente creencias, sino que son verdaderos hechos. Rajako Neyman, Matan Torah, en la página 328, verso 9, Matan Torah sentó las bases de la creencia judía eterna. Como consecuencia de la entrega de la Torah, todos creyeron completamente, porque todos vieron claramente que Elohim habló con Moshe, con todo el pueblo de Israel, y ya no les quedaba la menor duda al respecto. Esta es la base de una emuná total, lúcida y clara. Una emuná total y clara sin ninguna duda ni vacilación, sin cavilaciones ni pensamientos negativos. Esta es la emuná verdadera, Misajín, que pudo lograrse solamente a través de la entrega de la Torá en el monte Sinaí, como explica el Rambán, a través de qué creyeron los judíos en Moshe. Bueno, pues a través de la entrega de la Torá en el monte Sinaí, porque solo entonces tuvieron una emunaj eterna, una que no da cabida al menor escepticismo. Isajín, la razón por la cual la revelación del Sinaí fue tan efectiva, generando emunaj en el pueblo, fue porque les presentó una experiencia visual tangible que les demostró claramente la verdad de sus creencias. Tal vez respondiendo a la popular expresión respecto a que ver es creer. Al pueblo de Israel no se le pidió simplemente que aceptaran las bases de su emuná, tal como Moshe se las decía. Podemos decir que ellos fueron testigos oculares de una demostración clara e irrefutable respecto a la verdad de la Torá. El Rajaín, en el volumen 3, página 55, con respecto a la emuná a través de una visión nacional tangible y compartida. Esta es una emuná basada en una visión profética tangible,
como afirma el verso. Todo el pueblo vio los sonidos. Nuestros sabios explican que ellos vieron cosas que normalmente tan solo son oídas. Algo que se oye conceptualmente es más distante de la persona que algo que se ve. En su profecía, el pueblo vio la revelación de Elohim a Moshe sin ninguna barrera ni impedimento que evitara que vieran esta revelación. Por ello, la Torá testifica que también en ti, Moshe, creerán para siempre. Alguien que pudo ver la revelación de Elohim de esta manera tan concreta, tiene en consecuencia emunaj eterna. Isajín, debido a que la revelación del Sinaí es la piedra fundamental de nuestra emuná, tiene sentido que Shavuot, la Moed o la festividad que celebra esta revelación, sea un momento adecuado para centrar nuestra atención y trabajar por reforzar nuestra emuná. Y Vid, en el volumen 3, página 65, Shavuot es la oportunidad natural para fortalecer nuestra emuná. Durante estos días, misajín, en los cuales celebramos la revelación en el monte Sinaí, es esencial que tomemos conciencia de esta idea, porque es un momento oportuno para recibir esta influencia, así como cada uno debe de verse a sí mismo como si él hubiera salido de Misraín. Todo el ceder de Pesa fue instituido para estimular estos sentimientos. De la misma manera, misajín, es vital revivir la extraordinaria experiencia de la revelación en el monte Sinaí. Crear una identidad judía singular, misajín. Bueno, cuando observamos la celebración de la Torá, que es el sello distintivo de Shavuot, es importante, misajín, reconocer que la Torá es mucho más que otro tema o que un grupo de temas. Para estudiar la Torá es una fuerza increíblemente potente que tiene el poder de cambiar la identidad de una persona y elevarla en todos los niveles, espiritual, intelectual y emocional. El Talmud Bavli, Pesajín 86b, habla que la Torá marca toda la diferencia. En el día de Shavuot, Rab Yosef decía: prepárenme una comida lujosa con un ternero de 3 años. Él decía: si no fuera por este día, ¿cuántos otros Yosef habría en el mercado? Sin la Torá, que fue entregada en Shavuot, él no se habría diferenciado de cualquier otra persona del mundo. El rey Ezequiel, en Nor Yehezkel, página 9, el estudio y la práctica de la Torá nos da una identidad distinguida y elevada. Esto es algo que debemos celebrar, misajín. Rab Yosef explicó que él mereció sus atributos positivos y su gran nivel solo por el hecho de haber recibido la Torá. Sin esto, no le habría sido posible alcanzar semejante nivel, porque sin recibir la Torá no habría una diferencia cualitativa entre las personas. Todos se encontrarían exactamente en el mismo nivel. Por ello, Rab Yosef proclamaba en la víspera de Shavuot que él deseaba disfrutar de una comida especial preparada con un ternero tierno de 3 años de edad. Solo en el mérito de Shavuot había una diferencia entre Yosef y Rab Yosef. Misajín, Elohim otorgó un enorme potencial en el mismo acto del estudio de la Torá. Cuando una persona estudia la Torá e invierte esfuerzo para entenderla, la Torá ejerce una poderosa influencia sobre ella y provoca que se eleve a niveles espirituales más elevados. Cartas del Hazon Ish,
volumen 1, capítulo 37, que habla de esforzarse en el estudio de la Torá, lleva a la persona a elevados niveles de conciencia y de entendimiento espiritual. Misajín, la primordial capacidad que tiene la Torá de llevar a la persona hacia un estado más exaltado y al reconocimiento de su misión es el mundo que proviene del esfuerzo en el estudio de la Torá. Mientras más la persona se esfuerce en el estudio de la Torá, más corta los lazos con la inclinación al mal y llega a despreciar los placeres vanos y vacíos de este mundo. Tu alma deseará sentimientos de santidad, el placer de la sabiduría y la dulzura de la pureza del corazón, y así reconocerá que un ser humano no es simplemente carne y hueso. Misajín, en cada generación, los grandes jajamín de bendita memoria o de la Torá se destacaron en cada época por sus virtudes y su piedad. Abundan las historias que resaltan la extrema pureza de carácter de los jajamín y que demuestran que alcanzaron casi niveles sobrenaturales de santidad. Podemos entender, Misajín, esto como una muestra del profundo impacto que tiene la Torá sobre la persona que se dedica a estudiarla. No debe sorprendernos, Misajín, el hecho de que las personas que más se destacaron en el estudio y la sabiduría de la Torá sean las mismas que se destacaron en relación al perfeccionamiento de sus características de personalidad. El gran sabio de la Torá, Rabí Israel Meir, Hakohen Kagan, el Jafes Jaín, una vez dio testimonio ante un juez respecto a cierto caso. El abogado que defendía el caso quería estar seguro de que el juez creyera en la medida que era necesario en el testimonio de Jafes Jaín, y por ello decidió narrarle al juez un poco sobre las características personales del Jafes Jaín. El abogado dijo: Su señoría, he oído que este rabino es una persona de virtudes sin paralelos. De hecho, oí que en una ocasión vio que había un ladrón robando algo de su casa y al verlo, él comenzó a perseguirlo gritándole: te perdono. Más que estar preocupado por su propia pérdida monetaria, él quería asegurarse que el ladrón no cometiera un pecado. Esta historia, Misajín, es imposible de creer, dijo el juez burlonamente. Ningún ser humano es capaz de realizar un acto así. Su señoría, le respondió solamente el abogado. Incluso si la historia no es verdadera, el mero hecho de que yo la haya oído ya es prueba de la grandeza de la personalidad de este rabino. Después de todo, nadie inventaría una historia así sobre usted o sobre mí. Los mismos fueron dados para perfeccionar a los individuos y al mundo. Misajín, la Torah tiene dos dimensiones, cada una de las cuales es paralela y complementaria de la otra. El mero estudio de la Torah es una actividad que purifica, refina y eleva a cualquier ser humano que se dedica a estudiarla. Nosotros estudiamos la Torá por su sabiduría, pero también estudiamos Torá para familiarizarnos con sus preceptos, para poder ser capaces de cumplirlos. Y la observancia de los mismos que se encuentran en la Torá es también nuestro camino hacia la perfección personal y la perfección del mundo. El Ras Sansón Rafael Hirsch en Bereshit 9:27, la Torá es la sabiduría de Elohim que debe ser aplicada a las situaciones cambiantes de la vida para convertir a este mundo en su reino. Misajín, estas búsquedas espirituales tienen como objetivo llevar a la acción adecuada
a la respuesta correcta para las cambiantes condiciones de vida, para preparar al mundo para el reinado de Elohim, tal como decimos en nuestras plegarias diarias. Misají, no es una simple coincidencia que la Torá sea nuestra guía hacia la perfección. El propósito mismo de la Torá y de sus mandamientos es precisamente esto, que logremos la perfección de nuestros cuerpos y de nuestras almas. Ramban, en la Guía de los Perplejos, volumen 3, verso 27, perfeccionar el alma y el cuerpo. Toda la Torá, Misajín, tiene un doble propósito, perfeccionar el alma y perfeccionar el cuerpo. Perfeccionar el alma significa que la persona logrará tantas visiones correctas de la realidad como le sea posible. Perfeccionar el cuerpo significa perfeccionar las relaciones con las otras personas. Ramban en Mishneh Torah habla de las misbot, que son las instrucciones y el consejo de Elohim para vivir y para mejorar nuestro carácter. Y todas estas cosas, las misbot, son para ayudarnos a superar nuestras inclinaciones negativas y corregir nuestros rasgos de carácter, y la mayoría de las leyes de la Torá son instrucciones del gran consejero para ayudarnos a corregir nuestros rasgos de personalidad y mejorar nuestros actos. Misajín, ¿de qué manera las misbos son una guía hacia la perfección? Bueno, en el siguiente Midrash revela la respuesta. Midrash Rabbah, Bereshit 44:1, las misbot perfeccionan a la humanidad. ¿Qué le importa a Elohim si degolló a un animal desde el cuello o desde la garganta? Bueno, la respuesta es, los mandamientos fueron dados solo para perfeccionar a la humanidad. Isajín, cualquiera que haya logrado un crecimiento espiritual a través de la Torá y de los mismos puede dar testimonio del hecho de que el mayor sentimiento de realización que puede obtener una persona en la vida se relaciona con el crecimiento y los logros en el reino espiritual. Esta idea, Misajín, es otra alusión de la ofrenda de las 2 hogazas que se llevan al templo en Shavuot o a la Kehilá. El Ra Eliyahu, en búsqueda de la verdad, volumen 4, página 31, verso 32, encontrarse en el crecimiento espiritual y oposición al estacionamiento materialista. En este día, Misajín de Shavuot, le llevamos a Elohim una ofrenda nueva de 2 hogazas de trigo. Esta se llama una ofrenda nueva porque es la primera ofrenda que se realiza de una nueva cosecha de trigo. También hay una razón más profunda. Esta ofrenda celebra nuestra conquista del nivel espiritual conocido como recibir la Torah, Lekabel Torah. Y cada logro espiritual es completamente nuevo, de hecho un mundo nuevo, comparado con el nivel que se tenía previamente. En el mundo material, nada es verdaderamente nuevo. Satisfacer los propios deseos físicos es muy parecido a satisfacer al otro. El placer pronto se desvanece y comienza la búsqueda de algo nuevo. Pero el resultado siempre es el mismo. Un exceso de placeres físicos eventualmente provoca repulsión y reducción del disfrute. Pero los logros del espíritu nunca nos aburren. La dulzura que se siente al estudiar Torah y en el servicio interno a Elohim es constante. Esta es la prueba mayor y la más convincente respecto a la verdad de nuestro legado espiritual. Infundir espiritualidad en el mundo físico. Misajín, entendemos entonces que la Torá y los misbot
son vehículos extraordinarios para el autoperfeccionamiento. Este entendimiento brinda mucha luz sobre otro tema, el propósito mismo de la Torá, que intrínsecamente está conectado con el propósito mismo de este mundo. Al entregarnos la Torá, Elohim creó como si fuera un medio para manifestar la santidad y la espiritualidad de su presencia en este mundo. La Torá, Misajín y los Misbó manifiestan lo divino en lo mundano y también tiene el efecto opuesto al observar las Misbó. Elevamos la realidad mundana transformándola en un vehículo para la espiritualidad. Talmud Babli, Shabbat 88b a 89a, cuando Moshe ascendió al cielo para recibir la Torá, los malajín se opusieron a que se le entregaran, pero él argumentó que los mandamientos de la Torá fueron específicamente diseñados para ser cumplidos en la tierra. Rabí Yahoshua ben Levi enseña, cuando Moshe ascendió al cielo para recibir la Torá, los malajín ministeriales le dijeron al Kadosh bendito sea, amo del universo, ¿por qué el hijo de una mujer está entre nosotros? Él les dijo, vino a recibir la Torá. Ellos le dijeron, ese tesoro oculto tan valioso, el que has mantenido oculto durante 974 generaciones, ¿deseas dárselo a un ser de carne y hueso? ¿Qué es el hombre para que lo recuerdes, a un ser humano para que lo llames? Elohim, nuestro amo, cuán poderoso es tu nombre en toda la tierra. Coloca tu cabot en los cielos. Elohim le dijo a Moshe, respóndeles. Moshe dijo, amo del universo, ¿qué dice la Torá? Elohim le respondió, dice, yo soy el Todopoderoso, el Shaddai, el Eterno, tu Elohim, quien te sacó de Misraín. Moshe les dijo a los malajín, ¿acaso ustedes estuvieron en Egipto, en Misraín? ¿Fueron ustedes esclavos del Paró? ¿Por qué deberían recibir ustedes la Torá? Nuevamente él preguntó a Elohim, ¿qué más dice la Torá? Elohim dijo, no tendrás otros dioses. Moshe les dijo a los malajín, ¿acaso ustedes viven entre los pueblos que hacen idolatría? Nuevamente, ¿qué más dice la Torá? Recordarás el Shabbat para santificarlo. ¿Acaso ustedes se dedican a realizar tareas que deberán dejar de realizar? ¿Qué más dice la Torá? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Acaso ustedes tienen un padre y una madre? ¿Qué más dice la Torá? No matarás, no cometerás adulterio, no robarás. ¿Acaso existen entre ustedes los celos que pueden llevar al asesinato? ¿O tienen inclinación al mal? De inmediato los malajín reconocieron que Elohim tenía razón. En este pasaje, Misajín, el Talmud nos enseña que los malajín argumentaban que la Torá pertenecía al cielo y que no debía ser entregada al ser humano. Moshe les refutó basándose en el hecho de que las misbos de la Torá no son aplicables a los malajín. Las misbos de la Torá fueron diseñadas para el mundo físico y solamente son aplicables a los seres humanos, de acuerdo con su naturaleza material. Rajaín, Tifrei Jaín, página 128, habla del propósito de la Torá, que es transformar el mundo material en un receptáculo para la espiritualidad. Moshe les probó a los malajín que
El principal objetivo de la creación de la Torá era para ser entregada a los seres humanos en la tierra, porque específicamente los actos físicos de las misbón son los que incrementan el honor de Elohim, y su trono de Kabod se construye a partir de ellos. Esta es la grandeza del hombre. Él puede transformar su cuerpo, el cual por naturaleza está lejos de la del rostro de Elohim, en un receptáculo a través del cual la luz divina puede brillar cuando el hombre lo utiliza para cumplir la voluntad de Elohim al observar la Torá y los mismos. Vemos que el hombre tiene la capacidad de crear una nueva creación, es decir, de convertir su cuerpo físico en una herramienta que lo ayude a alcanzar la espiritualidad pura. Misajín, de esta manera, la aplicabilidad de la Torá a nuestras vidas físicas mundanas no es solamente un aspecto tangencial de la Torá. Por el contrario, es la esencia misma de la Torá. Todo el propósito de la Torá es permitirle al hombre alcanzar mayores alturas espirituales, llevando la divinidad como si fuera hacia el mundo material. El Ra Abraham en Espiritualidad, página 10, la espiritualidad no implica divorciarse del mundo físico, sino que significa llevar adelante una vida material normal que esté teñida de espiritualidad. Misajín, la espiritualidad no implica alejarse de la sociedad y aislarse a uno mismo como un recluso, ni comer apenas lo mínimo necesario para mantenerse vivo y dormir sobre la tierra, ni tampoco pasarse el día entero rezando y meditando. Durante la época del Segundo Templo, la secta de los exenios se destacaba porque sus miembros se alejaban completamente de la sociedad y se dedicaban completamente a la plegaria y al estudio de la Torá. Ellos rechazaban todo aquello que proveyera alguna gratificación física y en consecuencia se abstenían de comer carne, beber vino y casarse. Esta no es la clase de espiritualidad que recomienda la Torá, ¿verdad que no? Se nos permite comer carne, beber vino con criterio. Se nos exige casarnos y mantener vidas familiares. Tenemos que trabajar y dedicarnos al comercio. En resumen, tenemos que llevar adelante vidas normales. Pero todas las actividades de una vida normal deben de estar encuadradas dentro del marco de la espiritualidad. La Torá es entregada nuevamente cada Shavuot. Misajín, nuestra valorización de Shavuot estaría incompleta y le faltaría una dimensión muy importante si no mencionáramos otro punto más, sumamente importante. Shavuot no es simplemente un día que conmemora un hecho significativo ocurrido en el pasado. Más que eso, Misajín, es un día en el cual se recrean cada año todos los eventos ocurridos. En cada una de las Moadín, existe un tremendo potencial espiritual y esa misma fuerza que estuvo presente miles de años atrás vuelve a presentarse cada año en esa misma fecha. El Ra Eliyahu, en busca de la verdad, volumen 4, página 49, habla de Matan Torah en la actualidad. Es aquí en cada Shavuot llegamos espiritualmente al mismo punto de santidad que experimentaron nuestros antepasados en el monte Sinaí. Es una vez más, en un sentido real, el momento de la entrega de la Torá, de nuestra Torá, y somos invitados a aceptarla de nuevo.
tal como lo hicieron hace 3.300 años o más. En Shavuot tenemos que trabajar para recibir la Torá. Tenemos que esforzarnos para adquirirla en nuestros corazones. Tenemos que valorar sus verdades como la verdad inalterable. El pueblo todavía tenía algunas dudas. Solo cuando escucharon la voz de Elohim en el monte Sinaí, lograron reemplazar la duda por una certeza absoluta. De la misma manera, Misajín, cuando nosotros estudiamos Torah en la actualidad y especialmente en Shavuot, podemos, si queremos, escuchar esa misma voz. Raesh Lomo, en Netivot, Shalom, Muadín, volumen 2, página 334, habla de la Torah que fue entregada en el pasado, pero la capacidad para recibirla se repite cada año en Shavuot. Misajín, en los libros sagrados está escrito que así como la Torah es eterna, también es eterna la capacidad de recibir la Torah. Cada año en Shavuot se renueva la capacidad de recibir la Torah. Esto es lo que decimos en nuestras plegarias y en el Kiddush, el tiempo de la entrega de la Torah. La explicación no es que tenemos una festividad que nos recuerda que en el pasado Elohim nos entregó la Torah, sino más bien, Misajín, que cada año en Shavuot es realmente el momento mismo de la entrega de la Torah. En Emet, Misajín, a pesar de que el potencial espiritual del día de Har Sinai es más potente en Shavuot, que es el día en el cual la Torah fue entregada, la entrega de la Torah es un proceso continuo que tiene lugar cada día, en cada generación. Siempre que la persona estudia la Torah y se involucra en ella, es como si estuviera reviviendo la revelación en el monte Sinaí. El Rahaín, en Siktei Jaín, volumen 3, página 169, habla de la entrega de la Torah que es eterna y que continúa. Misajín, la entrega de la Torah es eterna y continúa. En las palabras del Midrash, una persona debe de verse a sí misma como si ella personalmente hubiera recibido la Torah en el monte Sinaí. Tal como está escrito, en este día se volvieron un pueblo. Devarim 27, verso 9. La entrega de la Torah no fue algo que ocurrió una vez en la vida, sino que es algo que nos influye cada día. Mis amados, aquí en las palabras del Nefesh Hajaín, cuando una persona está debidamente involucrada y apegada a la Torah, esta le da alegría de la misma manera que cuando fue entregada en el monte Sinaí. La misma idea también se encuentra en el Zohar. Quien está dedicado a la Torah es como si recibiera la Torah en el monte Sinaí cada día. Tal como dice la Torah, en este día se volvieron un pueblo. Quien se esfuerza en la Torah es como si estuviera cada día de pie ante el monte Sinaí para recibir la Torah. Y vi volumen 3, página 180 y verso 181. Una persona puede merecer recibir la influencia del Sinaí con cualquier día o en cualquier día. Isajín, podemos explicar la enseñanza de nuestros Jajamín, Rashi Shemot 19.1. En este día Israel fue al desierto del Sinaí. Hubiera sido más adecuado que el verso dijera, en ese día, entonces, ¿por qué está escrito en este día? Bueno, para enseñarnos que las palabras de la Torah deben ser para ti tan nuevas como si las hubieras recibido hoy mismo. Misajín, en la práctica, cuando una persona estudia la Torah de la manera adecuada, recibe inspiración de Elohim, similar a la atmósfera que prevaleció en el Sinaí. Por esta razón, Misajín, la Torah dice
en este día, tal como el día en que el pueblo estuvo en el desierto del Sinaí. Mis amados ajín, todo el mundo fue creado por la Torá. Si los judíos o el pueblo de Israel no hubiesen aceptado la Torá en el monte Sinaí, el mundo habría cesado de existir. Misajín, en el monte Sinaí los Yehudim declararon haremos y escucharemos, implicando que se comprometían a sí mismo a cumplir la Torá y a observar los mismos de Yuhei Bajei, incluso antes de saber cuáles eran estos mismos. Al hacerlo, ellos lograron un elevado nivel de espiritualidad en el cual reconocieron que el mundo y todo lo que existe en él debe subyugarse a la voluntad de nuestro Elohim. Misajín, en el monte Sinaí, Elohim se reveló públicamente a sí mismo ante todo el pueblo de Israel y anunció que Moshe sería su mensajero. Esta revelación se convirtió en la base y en el fundamento del emunaj del pueblo de Israel a través de las generaciones. Misajín, el estudio de la Torá es una fuerza inmensamente potente que tiene la capacidad de darle nueva forma a la misma identidad de la persona. Misajín, podemos decir aún más, la Torá y las misbó son nuestro camino hacia la perfección, tanto física como espiritualmente. Elohim nos dio los mismos para que podamos lograr la perfección mediante su observancia. Misajín, Elohim crió la Torá con el propósito de entregársela a los seres humanos, quienes la estudiarían y observarían sus mandamientos en el mundo físico. De esta manera, Misajín, nuestro mundo, el mundo de lo material, es elevado e infundido con espiritualidad, lo cual le da a nuestras vidas significado y propósito. Misajín, Shavuot es más que una mera conmemoración de un gran evento histórico. Cada año en Shavuot revivimos la experiencia de Matan Torah. Además, Matan Torah es un proceso constante y eterno. A través del estudio de la Torá, podemos aprovechar la inmensa riqueza espiritual de Matan Torah cada día de nuestras vidas. Mis amados ajín, se les ama. No olvide compartir este material. Suscríbase a este canal. Estamos para servir al Boreo Olam y a usted. Amén. Shalom Ubrajó y Lejitrao.